Ya está, ¿no? Dale. Se suele decir que la recomposición corporal solo se da en individuos que estén poco entrenados, con obesidad o sobrepeso. También se suele afirmar que la recomposición corporal es algo imposible de lograr y que hay que ir por un objetivo a la vez. Si bien tener metas claras puede llegar a ser un factor importante a la hora de comenzar con un plan, buscar ayuda con personas que tengan el conocimiento necesario en ciertos temas puede brindarnos las herramientas para que el camino sea mucho más fácil de transitar. Por eso, podemos decir que dos factores claves a la hora de encarar una recomposición corporal será el entrenamiento de fuerza prescripto de manera individual, ajustando y modificando el plan según la necesidad de la persona, y estrategias nutricionales inteligentes basadas en la evidencia que disponemos. Entonces, ¿es posible perder ese pequeño porcentaje de tejido adiposo mientras que al mismo tiempo gano masa muscular? La recomposición corporal consiste en reducir el porcentaje de grasa corporal mientras se gana músculo al mismo tiempo. Por ejemplo, para los competidores de culturismo, lograr esta recomposición corporal es de suma importancia y puede ser la clave para aspirar al primer puesto del podio o quedarse fuera de la competición. Se suele pensar que es imposible ganar músculo y perder grasa a la vez, ya que en realidad serían objetivos opuestos, es decir, si quiero perder grasa, tengo que estar en un déficit calórico, algo que ya vimos varias veces en este canal, y consiste simplemente en consumir menos calorías de las que se gastan. Y para ganar masa muscular hay que estar en superávit, consumiendo una adecuada cantidad de calorías en relación a los macronutrientes para que se produzcan las adaptaciones necesarias. Pero en realidad sí es posible, y no solamente en personas obesas, con sobrepeso o que recién comienzan en el entrenamiento. También es importante destacar el punto de partida de la persona para ajustar la alimentación, las variables del entrenamiento y demás, de manera individualizada. No será lo mismo una persona delgada, con muy poco tejido adiposo, que una persona que tiene sobrepeso u obesidad. Así como tampoco será lo mismo en un fisicoculturista con años de experiencia. Probablemente en este punto se va a tornar mucho más complejo. Veamos a modo de estrategias las aplicaciones prácticas que nos deja el artículo explicado a lo largo de este video. Estrategia número 1. Entrenamiento de fuerza. Se debe buscar un mínimo de 3 veces por semana. Para sujetos avanzados, lo ideal podría ser entre 4 o 5 veces a la semana, buscando progresar, es decir, una mejora del rendimiento aplicando el famoso principio de entrenamiento visto en este canal, conocido como sobrecarga progresiva. Estrategia número 2. Ingesta de proteína alta. Aproximadamente entre 2,6 gramos a 3 gramos por kilogramo de peso corporal, asegurándose también una correcta ingesta de carbohidratos. Y no hay que sacarlos como se suele pensar. Recordad que los macronutrientes en el entrenamiento nunca se sacan, a lo sumo se recortan. Imagínate que sacás de tu alimentación por completo los carbohidratos. Entonces, ¿cómo vas a aplicar la estrategia vista anteriormente de buscar progresar en el tiempo? El rendimiento se va a ver claramente afectado. También en el artículo que se basa este video, se observan varios trabajos analizados donde la recomposición se da tanto en déficit como en superávit. Por eso, como dijimos anteriormente, esto dependerá de la situación inicial de la persona. Pero es importante entender que no hay que hacer ni un déficit muy elevado, ni mucho menos un superávit muy alto. Lo ideal probablemente será estar en un mantenimiento o pequeño déficit del 5% aproximadamente. Estrategia número 3. Descanso. Será clave para tener una buena recuperación. Si descansás mal y poco, la pérdida de grasa y las ganancias de masa muscular se verán afectadas. ¿Cómo puedo mejorar el sueño? Algunos puntos importantes para incorporar en la rutina diaria pueden ser evitar la cafeína durante la tarde y por supuesto durante la noche, buscar relajarse antes de acostarse, por ejemplo dándose un baño o escuchando música, evitar las pantallas como el teléfono una vez que estés en la cama. Y sí, esto es sumamente complejo, pero si lográs tomarlo como un hábito puede marcar la diferencia. También generar un ambiente en donde puedas relajarte, evitando las luces brillantes, por ejemplo. Recordá que un sueño de calidad es sumamente importante en el entrenamiento, pudiendo afectar significativamente los cambios en el rendimiento, la recuperación y la composición corporal. Los músculos no crecen mientras entrenamos, sino mientras descansamos.
Estrategia número 4. Correcta gestión del estrés. Algo que no se suele tener en cuenta y pasa desapercibido. Pero saber gestionar el estrés evitando pasarse el día con angustia o ansiedad también será importante. Obviamente todos tenemos días malos en donde incluso nuestro rendimiento en los entrenamientos merman, pero lo importante será saber gestionar ese estrés y si siempre volvés cansado de tu trabajo, presionado, te quejas todo el día, algo no anda bien. La recomposición corporal es posible incluso en sujetos entrenados, pero la misma es un proceso complejo que requerirá ajustar al máximo variables de nutrición, entrenamiento y descanso. No es algo que lograremos a ojo. ¿Qué estás esperando para suscribirte? Sumate a la comunidad. Mirá todo lo que hay para aprender.